queridos amigos, hermanos que nos están acompañando. Hemos llegado a la lección número 10, que lleva por título Una forma apasionante de participar. Durante toda esta semana, les invitamos que nuevamente puedan ir aprendiendo y memorizando su versículo. ¿En dónde lo podemos encontrar? Se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 9, versículos 37 y 38, que a la letra dice: Entonces le dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Con este versículo nos podemos dar pauta de lo que podemos estar hablando y aprendiendo durante esta semana. ¿Sabes? Sabemos que Dios es perfecto. Desde el principio Él nos creó para la comunión. Por eso es que somos seres sociales. Y se dice que cuando tenemos un apoyo social, hacemos mejor las cosas. Así es, cuando nosotros quizás nos reunimos en grupos para ir a hacer ejercicio, para alguna tarea, es más la convivencia y surge más la creatividad entre las personas. De tal forma también en la iglesia, cuando nosotros en grupo nos organizamos para salir a visitar o hablarles a otras personas sobre Dios, es más especial para la persona porque se siente más feliz y en mejor convivencia. De esos grupos que nos menciona Keila, era el plan que Dios tenía desde un principio y lo podemos encontrar en la Biblia. Son los grupos pequeños. Estos grupos pequeños nos ayudan para elevar nuestra fe, para estudiar más de su palabra y sobre todo para cumplir su misión y testificar. Así es, así que acompáñanos en este video y para empezar les invito a que ahí donde estén inclinen su rostro para hacer una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias porque nos estás permitiendo estar aquí alabando tu nombre, Señor. Gracias porque a través de este medio podemos llevar el evangelio a otras personas. Que lo que veamos aquí en esta escuela sabática sea para el estudio diario de cada persona que nos ve y podamos llegar a más allá de las demás personas. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a iniciar estudiando nuestro día domingo, que lleva por título Grupos pequeños, una idea de Dios. Vamos a aprender cómo surgieron los grupos pequeños. Nos menciona unos textos bíblicos que si tienen su Biblia a la mano podemos buscarlo en Génesis, Hebreos y Efesios. Estos textos bíblicos nos revelan la unidad de la deidad. Bueno, ¿qué queremos explicar? Desde el principio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos hicieron la construcción de lo que era la creación. Aunque aparentemente trabajaban por separados, realizaban actividades dispersas, todo era con una finalidad. La lección nos menciona que el Padre era el gran arquitecto, quien tenía la obra, mas sin embargo su plan lo llevó su Hijo, junto con el Espíritu Santo. Esto nos da a entender que los tres hicieron un mismo trabajo. Ahí ellos formaron un grupo. Por eso podemos decir que la idea de los grupos pequeños surgió desde el principio con Dios. Podemos mencionar que el primer grupo pequeño lo conformó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Primero en la creación de toda la raza humana y posteriormente en la redención y la caída. Por lo tanto, como mencionamos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueron el primer grupo pequeño. Y como todo grupo pequeño, este tenía un propósito. Para Dios el propósito era redimir a la raza humana. Su objetivo principal siempre ha sido salvar a la humanidad. Por eso podemos decir que los grupos pequeños, aunque tienen infinidad de actividades, infinidades de propósitos, su propósito principal es salvar a las personas, traer a las personas a los pies de Cristo. Por lo tanto, el grupo pequeño en nuestra iglesia nos ayuda tanto de manera personal, así como de manera grupal, pero sobre todo a cumplir la misión que Dios nos ha dejado, traer más personas hacia Él. Continuando con el estudio de nuestra semana, llevaremos a cabo ahora el día lunes, que lleva como título Los grupos pequeños en las Escrituras. Nos menciona que en la Biblia existen muchos ejemplos de estos grupos pequeños, pero sabemos que cada grupo tenía un líder. De esta manera, hoy estudiaremos un ejemplo. Sabemos que el suegro de Moisés le dio a escoger en el campamento a cada uno de esos líderes, pero cada uno tenía que tener diferentes virtudes. Por ejemplo, tenían que ser hombres verdaderos a Dios, tenían que ser igual temerosos a Dios y tenían que ser hombres de verdad.
y tenían que aborrecer lo que era la avaricia. Eran unos cuantos ejemplos que tenía que guiarse Moisés para escoger a cada uno de sus líderes. Pero de igual manera, sabemos que cada uno de ellos tenía una responsabilidad porque cada uno tenía un grupo que le iba a estar siguiendo. Cada individuo de esos líderes tenía que seguir su responsabilidad. Pero ¿cuál era el objetivo? Sabemos que esos grupos tenían que tener una estrecha realidad con ellos. Tenían que ser amistades, tenían que llevarse bien. De igual manera, su comunicación debería ser de gran importancia. Sabemos que de igual manera tenían que involucrarse entre ellos. Sabemos que podía ser difícil, pero también tenían que ser responsabilidades. Cada uno de ellos estaban guiados por nuestro Dios, al igual que Moisés. Los grupos pequeños brindan oportunidades para el compañerismo, cálido y efectuoso, el crecimiento espiritual y la resolución de muchos problemas. De igual manera, el día de hoy nos da otro de los grandes ejemplos que vemos en las Escrituras, como es Jesús con sus discípulos. Pero ¿cuál era la misión de Jesús al tener a cada uno de ellos a su disposición? Sabemos que ellos lo llamaban como maestro. De esa forma, nos vamos guiando de que tenían que aprender de cómo Jesús iba obrando en este mundo. Porque de igual manera, ellos tenían que tener esa práctica y ese conocimiento para que ellos hicieran lo mismo como Jesús lo hacía en este mundo. Continuando, el propósito del grupo pequeño de Jesús era tanto la educación espiritual como la misión. De esa forma, también nosotros debemos de ponerlo como ejemplo en nuestras iglesias. Cada uno de nosotros podemos tener a cargo a personas que nos sigan, pero también hay personas que deben de aprender para hacer lo mismo. Nosotros debemos de pensar que puede ser algo difícil, pero no complicado. Debemos de seguir el ejemplo de cada uno de los discípulos que seguían a su maestro. De igual, debemos de ser personas con virtudes, ser temerosos a Dios, hombres de verdad, y tenemos que odiar lo que era la avaricia. Debemos de seguir adelante y no detenernos. Continuando con el día martes que lleva por título Organizados para servir, encontramos la lectura de 1 Corintios capítulo 12 de los versículos 12 al 25, en el cual la lección nos marca la siguiente pregunta. ¿Cómo proporciona el cuerpo humano una excelente ilustración sobre trabajar juntos armoniosamente en grupos pequeños? Pablo no solamente revela la importancia de los dones espirituales dentro de la vida de la iglesia, sino que también nos sugiere una manera en cómo se pueden organizar. Un estudio llevado a cabo sobre anatomofisiología nos revela algo muy interesante, el cual es que los distintos órganos que nosotros tenemos dentro del cuerpo se correlacionan o más bien tienen una interacción íntima entre cada uno de ellos y en los cuales también encontramos diferentes sistemas, como por ejemplo el sistema digestivo, el sistema cardiovascular y el sistema óseo. Un claro ejemplo sería el que el sistema digestivo se proporciona de sangre, el cual el sistema cardiovascular se lo proporciona. Asimismo, también es la estructura cómo se debe manejar o integrar la iglesia. ¿Cómo es esto? Pues muy bien. Uno no puede funcionar con el otro y en raras ocasiones, hablando de la iglesia, pueden funcionar no de la mejor manera. Pero si nosotros, en este caso con los grupos pequeños, nos integramos a ellos, ahí la participación de cada uno de ellos y la integración hará que lleguemos a un objetivo en común. Hemos llegado a la parte del día miércoles titulada Grupos Pequeños del Nuevo Testamento. Nos dice que cómo aumentó una parte de estos grupos que se reunían de 10 personas a que fueran miles de personas las que ahora se reunieran para escuchar el mensaje de nuestro Dios. Sin duda alguna, esto aparece después en el Nuevo Testamento
y podemos decir que fue porque ahí empezó el discipulado de Jesús, de cómo Jesús en este ministerio fue trabajando con cada uno de sus discípulos, y ahí de un grupo de 10 personas, podríamos decir, aumentó a ser un grupo de miles de personas que escucharan la palabra de nuestro Dios. También recordemos que aunque después de que Jesús descendió al cielo, Él dejó la semilla cosechada ya en la tierra y dejó a los 12 discípulos, los cuales participaron y siguieron apoyando en este ministerio. Ya que si recordamos el día de Pentecostés, cómo el Espíritu Santo descendió sobre estos discípulos en su oración ferviente, haciendo que el Espíritu Santo descendiera sobre cada uno de ellos para darles el poder de poder curar a otras personas, llevar el evangelio y que otros conocieran sobre Dios. Nos da unas citas en Hechos 21 al 4. Hay algo interesante ahí, porque nos termina en el versículo 4 mencionando quiénes acompañaron a Pablo en el viaje de Macedonia a Grecia, qué grupo de discípulos fueron que acompañaron a él. Y ahí Lucas nos describe quiénes fueron. Conocían cada uno de ellos que conocieron y participaron en ese viaje, porque era su grupo pequeños los que iban a participar de llevar a otros el evangelio de Dios. Conocían a cada uno, su nombre, los describe ahí, los dice. Nosotros ahorita podemos participar en grupos pequeños, o tal vez no por ahora por la contingencia, pero nos podemos comunicar por un mensaje, por una llamada, pero recordando quiénes pertenecen a nuestro grupo pequeño y conocerlos, conocer su nombre, lo que está pasando y orar con ellos, porque ese es el mensaje, ese es el plan que Dios quiere para cada uno de nosotros, que como grupos pequeños nos interesemos en los demás. También aunque ahorita no nos podamos reunir, podemos reunirnos en nuestros hogares con nuestra familia y hacer nuestro grupo pequeño. Lo hacemos o invitamos también, podemos invitar a otras personas. No es necesario muchas, con 5 basta, es un grupo pequeño, pero realmente hacemos o nos tomamos el tiempo de hacer un grupo pequeño, aunque sea en nuestros hogares. Quiero que te quedes con esa pregunta. Si tú realmente estás haciendo tu labor como hijo de Dios en esparcir el mensaje a otras personas, en que las otras personas por medio de ti puedan conocer y que puedan sentirse a gusto y con una convivencia porque alguien más se está preocupando por él. El día jueves nos encontraremos algo súper interesante, el cual lleva por título Dinámicas de los grupos pequeños. Los grupos pequeños son un vehículo que nuestro Dios utiliza para el crecimiento de la iglesia. Son refugios seguros para que las personas expresen y discutan preocupaciones mutuas. Brindan oportunidades para el crecimiento espiritual en el contexto de las relaciones afectuosas. Inicialmente, muchos no cristianos se sentirán cómodos, extraños, participando en una reunión de grupo pequeño, en un hogar asistiendo a un tradicional servicio de iglesia por primera vez. En la lectura de Hechos capítulo 4, 31, igual capítulo 12, versículo 12, capítulo 20 al 17 al 19 y por último el 27 al 32, nos marca la lección esta pregunta. Enumera los diferentes elementos de estos grupos del Nuevo Testamento y contestamos la siguiente pregunta. ¿En qué actividades participaron estos grupos? Los primeros cristianos se reunían para interceder por los demás, orar por preocupaciones mutuas, compartir una cálida comunión, estudiar la palabra de Dios, capacitarse para el servicio y ayudar a protegerse mutuamente contra los falsos maestros y participar juntos en actividades misioneras. Los grupos pequeños marcan la diferencia. Las personas que unen sus dones en el servicio, las personas que se centran en el poder del Espíritu Santo para la misión,
son una arma poderosa en las manos del Señor. Y en la parábola de la cosecha que podemos encontrar, o historia en Mateo 9, de los versículos 37 y 38, una referencia, nos dice la siguiente pregunta. ¿Qué dice Jesús acerca de la cosecha y cuál es su solución al problema? Los discípulos solo vieron débiles posibilidades para el progreso del Evangelio, pero sabemos que Jesús vio grandes, enormes oportunidades. Compartió la buena noticia con ellos, o sea, la cosecha abundante, y luego señaló el problema que se acentuaba o que tenían. Son pocos los obreros. La solución de Cristo fue orar al Señor de la cosecha que envíe algo muy importante, obreros, a su campo. Entonces, los grupos pequeños son una respuesta a la oración de Cristo y aumentan exponencialmente el número de trabajadores para la cosecha de Cristo. Hemos llegado a la conclusión de esta escuela sabática, esperando de que hayamos podido entender y llevar este mensaje o lo que hayamos escuchado aquí en práctica. Los grupos pequeños es una parte especial en la vida de cada uno y como hijos de Dios tenemos la tarea y el deber de llevarlo a cabo. Por las circunstancias no podemos, pero en nuestra familia, en nuestros hogares, no hay ningún impedimento para hacer nuestro grupo pequeño. Y si podemos invitar a algunos hermanos a que puedan ir a nuestros hogares o a vecinos e invitarlos, no es suficiente. Con 5 personas podemos hacer ese grupo pequeño y hablarles, llevar el evangelio a demás personas. Sabemos que en un grupo hay más convivencia y hay más felicidad para cada uno de nosotros. Así es, Keila, y déjame decirte algo muy importante. Recordemos que los grupos pequeños son refugios en el cual la persona puede compartir sus ideas, pensamientos de manera libre dentro de un ambiente de confianza. Pero también al momento de que nosotros invitemos a personas que no son de la iglesia, vamos a hacer lo mejor para que ellos puedan sentirse en confianza y así ellos puedan tener ese anhelo o esa iniciativa de seguir conociendo la palabra de Dios. Además de que los diferentes dones que nosotros tenemos o poseemos, gracias a Dios, los pongamos al servicio. Claramente como el ejemplo del cuerpo humano, que sabemos que tenemos diferentes órganos y sistemas, los cuales trabajan en un solo objetivo. Asimismo, también nosotros debemos unirnos con los grupos pequeños para llevar a cabo un objetivo en común. Así es, entonces, ¿usted qué está haciendo ahora? Les invito a que puedan inclinar su rostro y terminar con una oración. Oremos. Padre amante, te damos las gracias porque nos has permitido llevar este mensaje a cada uno de esos hogares que nos están viendo, Señor. Que lo que podamos haber visto, reflexionado, sea para la vida espiritual de cada uno de ellos y de nosotros, Señor. Bendícenos y que podamos ponerlo en práctica, no solo saberlo, sino también que otras personas puedan saber el mensaje que tú quieres para cada uno de ellos. Bendícenos y quédate con cada uno de ellos. Esto es el nombre de Jesús. Amén.